Hola lectores, bienvenidos al sexto episodio de la sección de este canal llamada Shakespeareando. Una sección que es quizá la más fallida en cuanto a visitas. No sé por qué no consigo que esta sección llegue a todos vosotros, pero sí que es cierto que los lectores y las lectoras que lo veis os gusta muchísimo y esperáis el siguiente episodio. Algunos de vosotros me habéis mandado mensajes de que gracias a estos vídeos habéis empezado a leer a Shakespeare. Ya solo por esto yo firmo. Shakespeareando no son exactamente reseñas de las obras de Shakespeare, pues con lo exigente que soy yo mismo con mis reseñas, no me atrevería a reseñar una obra de Shakespeare, porque es que me parecen obras insondables, obras de las que se han hecho tesis doctorales que contienen todo un mundo filosófico que yo sinceramente no sé abarcar, y por esto inventé esta sección para hablar de las obras de Shakespeare simplemente como alguien sin ningún trasfondo teórico que lea Shakespeare y le fascina Shakespeare y quiere hablar así de tú a tú sin miedo a spoilers, porque yo creo que las obras de Shakespeare no se pueden spoilear, o sea, no hay sorpresas en las obras de Shakespeare. Está por encima de esto William Shakespeare. Decía contar por qué me gusta tanto cada una de sus obras. Ya estamos en el sexto episodio. Ni yo me lo creo, con el escaso éxito que tiene esta sección. Está llegando muy lejos. Yo aspiro a hacer toda la obra de Shakespeare, aspiro a esto. El último Shakespeareando lo dediqué a una de las obras menos conocidas de William Shakespeare, la Comedia de las Equivocaciones, una obra que suele ser considerada como menor dentro de toda la obra de William Shakespeare, y por esto en este nuevo episodio he querido ir al otro lado e ir a una de las obras más conocidas, más aplaudidas y más representadas de la época gloriosa de William Shakespeare. De hecho, junto a Hamlet, Romeo y Julieta y Ricardo III, la obra de la que os quiero hablar hoy es una de las más representadas del Bardo de Avon. Así que hemos pasado de una de las obras más desconocidas de William Shakespeare a una de sus más conocidas. Y seguro que la adivináis si os digo la frase de «Et tu, Brute». Yo diría que es una de las frases más famosas de la historia, y sinceramente no sé por qué estoy jugando a las adivinanzas con esta obra si lo tenéis en el título de este vídeo. Siempre hago lo mismo. Efectivamente, este Shakespeareando lo dedicaré a la obra de Julio César. Bienvenidos a Shakespeareando, bienvenidos a Trotalibros. Yo tenía clarísimo desde hacía tiempo que este Shakespeareando lo quería dedicar a Julio César, una de mis obras favoritas de William Shakespeare, e incluso para este episodio he releído la obra y he encontrado muchas cosas que se me escaparon la primera vez hace bastantes años, e incluso me he planteado si sería Julio César mi obra favorita de William Shakespeare. Es que La Tempestad está ahí, La Tempestad también, a mí me gusta mucho La Tempestad, pero bueno, avanzaros que he disfrutado muchísimo de esta relectura de Julio César. Antes de entrar propiamente a hablar de la obra, me gustaría, como siempre, dedicar un momento a la edición que yo utilizo. Se trata de la traducción de Salvador Uliva al catalán, editada por Vicenç Vives. Son unas traducciones geniales, con unas introducciones del traductor geniales. Yo no me escondo, siempre os digo que la principal fuente de información para mi Shakespeareando son los prólogos de Salvador Uliva de estas ediciones. Y además tienen unas cubiertas, un diseño muy minimalista, son todas así ediciones azules, y lo que me gusta más es que cada libro tiene una obra, no hay recopilación, que a mí las recopilaciones, yo hacía tiempo que buscaba una edición de las obras de Shakespeare que no fueran tomos grandes con todas las obras de ahí, sino que cada obra tuviera su volumen. Soy maniático con estas cosas. Y bueno, que esta es la edición que leo, siempre en paralelo con el original, porque hay frases que me gustan mucho verlas como estaban escritas en inglés antiguo, pero son unas ediciones que recomiendo muchísimo. Obviamente están en catalán. Muchos me preguntáis ediciones en castellano que yo recomiende, y me gustaría poderos recomendar alguna, pero es que no puedo recomendar una edición que no he leído, no puedo valorar su traducción, y sinceramente no sé de la existencia de ninguna colección en castellano que sea como esta, en el sentido de que cada obra tenga su volumen. Quizá existe, pero es que estaría recomendando a ciegas. Y ahora ya vamos a Julio César, una obra probablemente escrita en el año 1599, o sea,
1599, ¿vale? Lo siento, pero es que a mí estas fechas yo alucino. Y publicado en el First Folio en 1623. Se trata de una de las obras más complejas y consistentes de William Shakespeare. De hecho, Julio César fue una de las primeras obras que se representaron en The Globe, el teatro que abrió William Shakespeare. Y la principal fuente de Shakespeare para recrear la tragedia de Julio César fue la traducción al inglés de Vidas paralelas de Plutarco. De hecho, hay partes de la obra que son calcadas, aunque lo que hizo William Shakespeare fue modificar un poco la cronología y comprimir muchos hechos de la historia de la antigua Roma, pues por intereses dramáticos y teatrales. Aunque otras obras como Macbeth o Hamlet recrean un hecho histórico, seguramente ni la historia del rey Macbeth o el príncipe Hamlet nos sonarán tanto o conoceremos tanto como la de Julio César, que todos hemos estudiado o hemos leído por alguna parte porque es uno de los episodios más importantes de la historia europea. Efectivamente, en esta obra Shakespeare se atrevió a recrear, a representar una de las traiciones más famosas de la historia: el asesinato de Julio César por parte de una serie de senadores, entre los que estaba su propio hijo, el propio hijo de Julio César, Marcus Brutus. Se dice que cada senador que era parte de esta conspiración le clavó una daga a Julio César y la última puñalada fue la de Marcus Brutus. No sé si está demostrado, pero se dice que las últimas palabras de Julio César antes de expirar fueron: tú también, Brutus. Esa traición, este asesinato, marcó el final de una de las figuras más importantes de la historia de Europa y de la historia de la antigua Roma. Julio César fue capaz de expandir las fronteras de Roma, ganó muchas batallas, consiguió unificar a la República e ir doblegando poco a poco todo poder que se le oponía dentro de Roma hasta acumular un poder absoluto. Sin duda se trata de una figura muy interesante y muy ambigua también de la historia, y de hecho yo creo que fue en parte esta ambigüedad de la figura de Julio César la que atrajo tanto a William Shakespeare a la hora de escribir esta obra. Esta obra arranca el año 44 a.C., cuando Julio César vuelve a Roma cubierto de gloria tras vencer a Pompeyo, y se comenta entre las fiestas de bienvenida a Julio César que quiere aprovechar su popularidad actual, y es que el pueblo lo consideraba un dios, que quería convertir la República Romana en una monarquía absoluta bajo su poder. Sin embargo, entre el éxtasis del populacho hay algunos senadores que temen el poder que está acumulando Julio César y conspiran para acabar con él. Este grupo de senadores, liderado por Cassius, quiere incorporar al mismísimo hijo de Julio César, Marcus Brutus, en su conspiración, en su misión de acabar con Julio César. Aunque la obra lleve el nombre de Julio César, yo no creo que sea precisamente Julio César el protagonista, ni siquiera diría que sea una obra que se centre en la figura y el asesinato de Julio César, sino en el vacío de poder que deja su muerte, y como por un lado Marcus Brutus, traidor e hijo natural de César, y por el otro Marco Antonio, el sobrino favorito de Julio César, muy querido por él y muy fiel a él, luchan para llenar este vacío. Y aquí es donde tengo que detenerme, porque estos dos estos dos protagonistas, porque es que realmente el protagonismo de esta obra lo comparten Marcus Brutus y Marco Antonio. Es que son absolutamente impresionantes. Empecemos por Marcus Brutus, el hijo que asesina a su padre. Para mí, Brutus siempre ha sido como un sinónimo de Judas, un sinónimo de traición, y además una traición agravada por el hecho de no estar solo traicionando a tu César, sino también estar traicionando y matando a tu propio padre. Para mí, Brutus siempre ha sido el paradigma de la traición, y de la traición más baja. Y yo empecé a leer Julio César preparado para odiar y detestar a Marcus Brutus. Sin embargo, William Shakespeare no le da el lugar que le ha dado la historia, sino que nos acerca a su figura y nos descubre a un personaje complejísimo, dividido entre el amor por su padre
y el amor por su patria. Marcus Brutus ama a Julio César como su padre, pero lo detesta por lo que puede llegar a ser y por lo que él cree que llegará a ser. Un tirano. Sabe que su padre nunca se va a cansar de seguir acumulando más y más y más poder hasta acabar con la república y convirtiéndola en una monarquía absoluta. Hay un momento en la obra que Brutus dice: todos nos alzamos contra el espíritu de César y en el espíritu de los hombres no hay sangre. Ah, si tan siquiera pudiéramos matarle el espíritu sin tocarle el cuerpo. Creo que esta frase es clave en la obra y es clave para entender a Marcus Brutus. A él le gustaría acabar con el espíritu, acabar con las ambiciones de su padre sin matarlo, pero sabe que esto es imposible, que hasta que no esté muerto, la ascensión hacia el poder que ha empezado no va a detenerse. Mientras su padre siga vivo, la república correrá peligro. Descubrimos en Marcus Brutus un hombre que, aunque comete errores, es un hombre de honor y sensible. Por ejemplo, su sensibilidad nos la descubre un momento muy breve en el que habla con su mujer, Porcia, y en la intimidad del hogar no hay rastro del senador, del hombre de estado que aparenta ser ante la muchedumbre, ante el pueblo o ante el resto de conspiradores, sino un hombre sensible, un hombre con miedo, un hombre que quiere hacer lo correcto, aunque esto requiera tomar el camino difícil. Es un diálogo muy breve, muy sutil, muy sensible, muy íntimo con su mujer, que en ese sentido el polo opuesto lo encontraríamos con Julio César, que también hay un momento en el que habla con su mujer en la intimidad, en su casa, pero es que Julio César es como un dios, es tan rígido y frío como un dios, tanto hablando con su mujer en la cama como en un discurso en el Capitolio. Julio César es el mismo siempre. En cambio, en Brutus sí que vemos esa faceta más humana, ¿no?, de esta figura que nos permite, pues, empatizar, acercarnos más a esta figura que estábamos tan predispuestos a odiar en un principio. Por ejemplo, hay un momento en el que Marcus Brutus envidia la tranquilidad de su criado, un niño que está durmiendo en paz. Bueno, Shakespeare va incluyendo algunas escenas muy sutiles que nos muestran la parte más humana de Marcus Brutus. Y por el otro lado tenemos a Marco Antonio, el sobrino favorito de Julio César, el más leal de sus hombres. Al principio de la obra estás tan predispuesto a odiar a Marcus Brutus como a adorar a Marco Antonio, porque es como el hombre de confianza de Julio César, el que lo sigue allá donde va y el que, desgraciadamente, no puede evitar el asesinato de su tío. Sin embargo, Shakespeare lo cambia todo. No voy a decir que lo invierte porque no sería cierto, pero en esta obra te quedas con la sensación de que no existen ni buenos ni malos. En la lucha política solo existen intereses y afinidades, alianzas y traiciones. Más allá de esto, el bien y el mal, los medios a los que se recurre para llegar a un fin, no tienen ninguna importancia. Por ejemplo, Marcus Brutus sí que es cierto que mata a su padre y conspira contra él, pero ante la insistencia del resto de conspiradores se niega a tocar a Marco Antonio. Dice, ya que hay que matar, ya que hay que hacer este acto repulsivo en interés de la patria, que sea solo mi padre. Y Marco Antonio, que al final es su mano derecha, una mano derecha no hace nada sin la cabeza. Y se niega de todas a hacer daño a otra persona que no sea Julio César, que él entiende que es la persona imprescindible para matar el espíritu, las ambiciones, el peligro de la república. Sin embargo, el astuto Marco Antonio, después de hacerse perdonar la vida por los conspiradores, prometiendo no hablar mal de ellos, que él lo siente mucho por César, porque no entiende qué peligro entrañaba César, el mejor de los hombres. Después de todo esto, Marco Antonio se mueve para hacerse con el poder. Sin duda alguna, Marcus Brutus y Marco Antonio son los dos ejes de esta obra. Para mí, la escena más reveladora es el momento en el que, en el funeral de Julio César, ambos hacen un discurso. Por un lado, Marcus Brutus se dirige al pueblo apelando a la razón, dando las razones objetivas por las que un hijo ha tenido que matar a su amado padre porque su amor por la patria era mayor que el amor por su padre. Marco Antonio, en cambio, en su discurso, apela a los sentimientos del pueblo y no a su razón. Apela a las emociones, a las pasiones del pueblo. Y de hecho es él, con esta estrategia que se hace con el poder del pueblo y por lo tanto
con el poder de su cólera. De hecho, al finalizar su discurso dice: en marcha destrucción o en marcha ruina, toma el camino que quieras. Creo, sinceramente, que esto hoy en día es completamente aplicable. Una obra del año 1599. Como los políticos hoy en día aún apelan a los sentimientos, a las emociones, a las pasiones del pueblo para controlarlo. En política, la carisma y la pasión son activos mucho más valiosos que la inteligencia o la razón. A partir de ambos discursos, que marcan un giro de 180 grados en la obra, se hace patente cómo, matando a Julio César, pero no a Marco Antonio, Marcus Brutus mató a su padre, pero no a su espíritu. Precisamente lo contrario de lo que pretendía. Hola, aquí el Jan que está editando. Me he olvidado decir mi duda de si con esto William Shakespeare lo que nos quiere decir es que la piedad y el honor pesan como plomos en una carrera política. Porque es precisamente cuando Marcus Brutus se muestra compasivo y se muestra decidido a no hacer más daño del necesario, donde fracasa. Es en su falta de cálculo, es allí donde reside su error y de donde surge su fracaso. En la lucha política no debes tener piedad, y si estás dispuesto a matar al César, mata todo lo necesario para asegurar tu éxito. Parece que William Shakespeare nos quiere decir esto. ¿Pero es Marco Antonio un santo? No, para nada. Les hace 1000 promesas y adula a los conspiradores para que le perdonen la vida y luego actúa contra ellos. Para mí lo mejor de esta obra es esto, que no hay buenos o malos. Es una lucha por el poder en la que Marco Antonio y Marcus Brutus hacen cosas buenas y cosas malas para conseguir el poder. Muchos lectores de Julio César han buscado en la obra con quién estaba de acuerdo William Shakespeare, qué posición era la que defendía. Yo creo, al igual que comenta Salvador Oliva en su prólogo, que esta es una forma errónea de interpretar, de leer Julio César. Y es que no creo que William Shakespeare defienda aquí la posición de Marcus Brutus por encima de la de Marco Antonio, o la de Marco Antonio por encima de la de Marcus Brutus. Y de hecho, para mí lo mejor de esta obra es esta ambigüedad en la que se mueven sus complejos protagonistas. Y tú, como lector acostumbrado, ¿no?, a las típicas lecturas que lees, buscas desesperadamente una moraleja, buscas desesperadamente que William Shakespeare te dé un villano al que odiar y un héroe al que adorar. Y no te lo da. Tanto Marcus Brutus como Marco Antonio son figuras humanas, vivas, que acumulan defectos y ambición, pero también virtud y honor. Si a esta complejidad de los protagonistas le sumas momentos absolutamente inolvidables que se te quedan para siempre de esta obra, pues el resultado es que es una obra inolvidable. Es que es absolutamente genial. Si no habéis leído Julio César, ya estáis tardando. Para mí, los dos grandes temas de esta obra de Julio César son la traición y la ambición. De esta última, en el acto segundo, escena primera, dice lo siguiente: el abuso de la grandeza tiene lugar cuando se separan poder y piedad. La experiencia demuestra que la falsa humildad es una escalera que sube el ambicioso y, cuando está arriba, se gira y mira a las nubes y de espalda a la escalera menosprecia los escalones que ha utilizado. Lo siento, es que estoy traduciendo directamente del catalán. Pero bueno, que se profundiza muchísimo en el tema de la ambición y también de la traición. Y es por esto que tradicionalmente se ha comparado muchísimo Julio César con Macbeth y Hamlet, porque en las tres William Shakespeare nos habla de una traición y de la ambición política. De hecho, en las tres obras nos encontramos con una figura de orden, ¿no?, la figura traicionada. En Julio César es el mismo Julio César, en Macbeth es el rey Duncan y en Hamlet es el rey Hamlet padre. En los tres también nos encontramos con un asesino, con un traidor. En Julio César es Marcus Brutus, en Macbeth es Macbeth y en Hamlet es Claudio. Y finalmente, en las tres obras nos encontramos con una figura restauradora. En Julio César es Marco Antonio, en Macbeth es Macduff y en Hamlet es el príncipe Hamlet hijo. Sin embargo, aunque en este sentido podría parecer que son tres obras paralelas que solo cambian el nombre y el país en el que se desarrollan, no tienen nada que ver. Por ejemplo, empecemos con la figura de orden. Tanto el rey Duncan como Hamlet padre se presentan como figuras amables, honorables y bondadosas. Sin embargo, Julio César es ambicioso, es inconsistente, es tozudo,
es inflexible y se cree un dios. Si nos centramos en los traidores, tanto Macbeth como Claudio actúan por ambición propia, para ellos ascender. Sin embargo, en Julio César, Marcus Brutus en ningún momento demuestra que lo que hace lo hace por ambiciones propias, sino que en todo momento demuestra e insiste que lo hace por amor a la patria, por amor a la república. Y si nos centramos en la figura restauradora, creo sinceramente que ni Hamlet, ni Macduff, ni Marco Antonio son comparables en ningún sentido. De hecho, Marco Antonio también actúa por ambición propia, así que moralmente los tres personajes, sean de la escala que sean, son completamente diferentes. Sí, en los tres hay ambición, sí, en los tres hay una traición, sí, en los tres hay una venganza, pero son completamente diferentes moralmente. Y de las tres, los personajes más ambiguos, más difíciles de captar o cuáles son sus intenciones o qué intereses o motivaciones los impulsan a actuar, son los de Julio César. Es impresionante. De las que he leído, esta obra de William Shakespeare es de las que retrata mejor temas tan predilectos del bardo de Avon, como son la ambición política y la lucha civil. Es impresionante, por ejemplo, cómo retrata al pueblo, siempre tan voluble, siempre tan manipulable. Y cuando el pueblo se alza como un fuego devastador, arrasa con todo. Por ejemplo, hay un momento en pleno alzamiento del pueblo que aparece un poeta que comparte nombre con uno de los traidores y lo matan. Aquí yo veo un claro paralelismo con el terror posterior a la Revolución Francesa. Y es una obra de 1599. Es que faltan 200 años para la Revolución Francesa. Y también, como ya os he dicho antes, la demagogia de Marco Antonio apelando a los sentimientos y no a la razón, es que es completamente aplicable a la actualidad. Sin duda, esta debería ser una lectura obligada para todo aquel que se quiera dedicar a la política. La carrera de Marcus Brutus y Marco Antonio por el poder está a la altura del mejor Maquiavelo. En definitiva, una lectura impresionante. Y ahora ya creo que se nos está quedando muy largo este capítulo de Shakespeareando. Me voy a centrar en este apartado final de los episodios de Shakespeareando, en el que os comento qué influencia ha tenido la obra de Julio César en otros artes. Aquí, desgraciadamente, en pintura no os puedo aportar mucho, porque aunque he encontrado muchas pinturas del asesinato de Julio César, es un hecho tan famoso de la historia que es difícil dilucidar si el artista se inspiró en la obra de William Shakespeare o simplemente en el episodio histórico del asesinato de Julio César. En cuanto a televisión, os traigo una curiosidad, y es que para la primera emisión regular de televisión de la BBC, en 1937, se eligió la representación de esta obra. Si nos centramos en música, hay 3 canciones inspiradas, o al menos que recogen palabras y expresiones de esta obra. La primera es de una de mis bandas favoritas catalanas, que se llama A punt to Shakespeare, dels Amics de les Arts. Las canciones dels Amics de les Arts son casi historias, y en A punt to Shakespeare nos presenta a un apuntador, esas personas que están detrás del telón, por si al actor se le olvida una parte de la frase, pues que se lo susurre para recordárselo desde detrás del telón. Y conocemos a este apuntador dando explicaciones de por qué no ha sabido reaccionar cuando un actor se ha olvidado de su frase y él se ha quedado como paralizado sin decírsela. Y es precisamente en una representación de Julio César que al héroe de esta canción le sucede esto. Com pot ser, com ho fa, com un vers que porta escrit 400 anys, pot estar parlant clarament de mi. Qui ho sap fer és humà, qui té el do, qui és que no sempre pot escriure el que l'altra gent porta tan a dins. No dice explícitamente que sea esta obra, pero sí que cita la frase con la que él cuenta se quedó paralizado, porque era una frase que representaba
algo que él llevaba tan dentro. Y específicamente es una frase de Julio César del acto segundo, escena segunda, que dice: los cobardes ya están muertos cuando la muerte les llega. Son los valientes que saborean la muerte solo una vez. Y nuestro apuntador, cuando lee esta frase, dice: pero ¿cómo puede ser que un hombre hace más de 400 años pueda estar expresando algo que yo llevo tan dentro? Esta sensación de que cuando eres cobarde mueres muchas veces. Cada vez que te guías por la cobardía, te mueres de alguna manera. En cambio, los valientes solo mueren una vez. Es una canción que me encanta, que os recomiendo desde aquí. Y bueno, como todas las canciones dels Amics d'Azar, sinceramente, es una banda genial. Luego, también hay una canción de Pink Floyd que se llama The Dogs of War, porque hay un momento que se habla de los perros de la guerra. El título de esta canción, Pink Floyd lo sacó de Julio César. Y finalmente hay una canción de Iron Maiden cuyo título también proviene de Julio César. Es que son relaciones e inspiraciones que nunca te esperarías de una banda como Iron Maiden. Y se trata de la canción The Evil That Men Do. Y proviene de una frase de Marco Antonio genial que dice: el mal que hacen los hombres sobrevive después de ellos. El bien frecuentemente queda enterrado con sus huesos. Es que las obras de William Shakespeare están llenas de estas frases. Yo tengo este libro todo subrayado. Frases enteras que me subrayo diciendo: es que todo esto es una maravilla. O hago realmente un gran esfuerzo para no ponerme aquí a leeros todos los fragmentos que he subrayado, porque es que todos son geniales. En cuanto a películas, existe una adaptación cinematográfica, traducida al castellano como El asesinato de Julio César, de 1970. Está en Filmin. Yo la he visto. Es muy fiel a la obra, básicamente es una representación de la obra, pero a mí ni los actores ni los decorados, quizá también porque es una película antigua, yo en ningún momento conecté con la película. Hasta ahora la mejor adaptación cinematográfica que he visto de las obras de William Shakespeare es la reciente de Macbeth, de la que os hablé en el Shakespeareando de Macbeth. Pero en Julio César, curiosamente, no he encontrado ninguna adaptación. Vi esta en 1970, pero cuando conectas más con el texto leído que viéndolo representado en una película, es que es una muy mala adaptación. Yo no os la recomiendo. Si la queréis ver, pues mira, al menos lee el texto tal cual de la obra, pero no, los personajes en ningún momento me convencieron, ni la escenografía, bueno, todo eso que aporta una obra vista y no leída, a mí me falló. Y luego sí que es cierto que hay algunas películas que nada tienen que ver con Julio César, pero que de alguna manera su título es un homenaje al Julio César de William Shakespeare. Casi todas son de intrigas y de ambiciones políticas. En primer lugar nos encontramos con la película de El huevo de la serpiente, una película de 1977. El título proviene de algo que dice Marcus Brutus en el acto segundo, escena primera de esta obra, que hace un paralelismo entre su padre y la peligrosidad de un huevo de serpiente, para defender que es necesario matar ya a Julio César antes de que se haya hecho tan grande y poderoso que sea imposible detenerlo, ¿no? Es como la obligación de destrozar un huevo de serpiente antes de que nazca la serpiente. Y finalmente hay otra película de 2011 que se llama El Idus de Marzo. Seguramente el tema del Idus de Marzo es una de las cosas más famosas de esta obra, y es que al principio un adivino le dice a Julio César que se cuide del Idus de Marzo, porque pues será entonces cuando lo asesinarán. Y en todo momento en la obra se hace referencia al Idus de Marzo como sinónimo al momento en el que se asesinó a Julio César. También en teatro hay algo digno de mención, y es que Phyllida Lloyd adaptó la obra de Julio César con solo mujeres y ambientado en una cárcel pues de mujeres. Fue muy criticado por un escritor español que es muy fan de William Shakespeare, como es Javier Marías, en un polémico artículo que os dejaré aquí en la descripción, una columna llamada Ese idiota de Shakespeare, en la que Javier Marías criticaba pues las adaptaciones que se hacían sin ningún respeto a William Shakespeare y a su voluntad, y defendía de alguna manera que las obras de William Shakespeare son inmejorables y que lo mejor de todo es representarlas tal y como el genio inglés los ideó sin ningún cambio. Fue una columna que provocó muchísima polémica, que abrió un gran debate sobre si los clásicos deberían ser adaptados o se deberían dejar tal cual, y mi opinión sobre este debate es clara. Yo creo que una cosa no contradice la otra, que se pueden hacer adaptaciones para vivir más intensamente estos clásicos sin que por ello se sacrifique la representación fiel a la obra de Shakespeare. Se pueden hacer ambas cosas. Yo creo que una manera de acercarse a Shakespeare
es llevándolo a la actualidad, adaptándolo, cambiándolo, no pasa nada. O sea, es que yo creo que esto es vivir, ¿no? Shakespeare. Seguramente Javier Marías estaría cabreadísimo conmigo por lo shakespeareando que hago, porque hablo de Shakespeare sin tener ninguna idea, sin haberlo estudiado, simplemente leyéndolo y comentando mis impresiones subjetivas, sin más trasfondo ni grandes teorías filosóficas. Yo en general estoy bastante en contra de todo aquel que quiera encerrar los clásicos en un pedestal intocables, que ni siquiera nadie puede hablar de los clásicos, porque es que los clásicos son intocables y aunque te haya gustado, por cómo comentas cómo te han gustado, no puedes. Yo creo que a Shakespeare no le gustaría esto, le gustaría que los lectores de hoy interpretáramos libremente sus obras, habláramos de ellas, pues como seguramente el público en The Globe hablaba de ellas al terminarse la actuación, y que toda adaptación, toda manera de acercar sus obras a más lectores y a más gente, pues yo creo que es digno de ser aplaudido. Yo creo que William Shakespeare disfrutaría mucho con las reinterpretaciones de sus obras. Y finalmente solo nos queda un arte, nuestro favorito, el de los libros. El primero de todos seguro que lo conocéis porque ha sido un éxito juvenil impresionante, que es Bajo la misma estrella de John Green. Una traducción, pues que es una mala traducción, que se cambió al castellano, no sé por qué, pero el título original es The Fault in Our Stars. La culpa en nuestras estrellas. Este título proviene de una frase de Cassius a Marcus Brutus, que le dice: la culpa, querido Brutus, no la tienen las estrellas. Con esto Cassius le quiere decir a Brutus que el destino de los hombres no está escrito, que cada hombre es amo de su destino y que es culpa de Julio César y solo de Julio César por sus ambiciones el que su destino sea la pronta muerte. Que el asesinato de Julio César no estaba en los astros, no estaba escrito en las estrellas, en su destino, sino que se lo ha buscado él mismo por sus acciones y por el camino que ha emprendido. Aquí Green juega con esta frase invirtiéndola, como queriendo decir que muchas veces el destino de las personas no está decidido por las mismas personas, sino que a veces sí que está en los astros, sí que está en las estrellas. La culpa en nuestras estrellas, porque los protagonistas de su historia son dos jóvenes con cáncer que de alguna manera sí que tienen el destino escrito, un destino que ellos no se han buscado. Me parece un gran título para esta novela. También una novela de Agatha Christie, Pleamares de la vida, proviene de Julio César, específicamente de algo que dice Brutus en el acto cuarto, escena tercera. Y finalmente en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, esta famosa distopía de la literatura, hay una importante referencia a Julio César en las últimas palabras de uno de sus personajes. Y esas son las influencias que yo he encontrado de Julio César en obras posteriores de todos los artes, pero seguro que hay más. Si hay más y me he olvidado de alguno, por favor dejadmelo en los comentarios. Dadme un like si os ha gustado este episodio de Shakespeareando. Dejadme en los comentarios si habéis leído Julio César, ¿qué os pareció? Si estáis de parte de Marco Antonio o de Marcus Brutus, o como yo, no supisteis situar por la genialidad de William Shakespeare a la hora de plantear la ambigüedad de todos sus personajes. También dejadme en los comentarios de qué obra os gustaría que hablara en el 7º episodio de Shakespeareando. Leed mucho. Quan hi ha un vers que diu així, i disculpi'm si no sóc massa precís. Els valents sucumbeixen a l'amor un cop només, i els covards, senyor, moren constantment. Els valents